buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Omar, la voz del horror cósmico. Hoy presento Historia del Necronomicon, de Howard Phillips Lovecraft. El título original, Al-Asif Asif, es la palabra usada por los árabes para designar ese sonido nocturno, hecho por insectos, que se supone es el aullido de los demonios. Compuesto por Abdul al-Hazred, un poeta loco de Sanaa en Yemen, que se dice que floreció durante el periodo de los califas Omiade, alrededor del año 700 después de Cristo. Visitó las ruinas de Babilonia y los secretos subterráneos de Memphis, y pasó 10 años solo en el gran desierto del sur de Arabia, el Roba Khalilye, o espacio vacío de los antiguos, y el desierto de Dana, o Crimson, de los árabes modernos, que se cree está habitado por espíritus malignos protectores y monstruos de la muerte. De este desierto, muchas extrañas e increíbles maravillas cuentan quienes pretenden haberlo penetrado. En sus últimos años, Al-Hazred vivió en Damasco, donde se escribió el Necronomicon, Al-Asif, y de su muerte o desaparición final, 738 después de Cristo, se cuentan muchas cosas terribles y conflictivas. Ibn Khaldun, biógrafo del siglo XII, dice que fue apresado por un monstruo invisible a plena luz del día y devorado horriblemente ante un gran número de testigos paralizados por el miedo. De su locura se cuentan muchas cosas. Afirmó haber visto la fabulosa Irem, o ciudad de los pilares, y haber encontrado bajo las ruinas de cierta ciudad desértica sin nombre los impactantes anales y secretos de una raza más antigua que la humanidad. No era más que un musulmán indiferente que adoraba a entidades desconocidas a las que llamaba Yog, Sotot y Cthulhu. En el 950 después de Cristo, el Asif, que había ganado una circulación considerable, aunque subrepticia entre los filósofos de la época, fue secretamente traducida al griego por Theodoros Filetas de Constantinopla con el título de Necronomicon. Durante un siglo, impulsó a ciertos experimentadores a terribles intentos, cuando fue suprimido y quemado por el patriarca Michael. Después de esto, solo se supo de él de forma furtiva, pero en 1228, Olaus Wormius hizo una traducción al latín más tarde en la Edad Media, y el texto en latín se imprimió 2 veces, una en el siglo XV en letra negra, evidentemente en Alemania, y otra en la 17ª probablemente en español. Ambas ediciones no tienen marcas de identificación y están ubicadas en cuanto a tiempo y lugar únicamente mediante pruebas tipográficas internas. La obra, tanto en latín como en griego, fue prohibida por el Papa Gregorio IX en 1232, poco después de su traducción al latín, lo que llamó la atención sobre ella. El original árabe se perdió ya en la época de Wormius, como lo indica su nota preliminar, y no se ha visto la copia griega que se imprimió en Italia entre 1500 y 1550, desde la quema de la biblioteca de un hombre de Salem en 1692. Una traducción al inglés hecha por el Dr. Dee nunca se imprimió y solo existen fragmentos recuperados del manuscrito original. De los textos latinos que existen actualmente, se sabe que uno, del siglo XV, está en el Museo Británico bajo llave, mientras que otro del siglo XVII está en la Biblioteca Nacional de París. Hay una edición del siglo XVII en la Whitney Library de Harvard y en la biblioteca de la Miskatonic University de Arkham, también en la biblioteca de la Universidad de Buenos Aires. Probablemente existen muchas otras copias en secreto, y se rumorea persistentemente que una del siglo XV forma parte de la colección de un célebre millonario estadounidense. Un rumor, aún más vago, acredita la preservación de un texto griego del siglo XVI en la familia Pickman de Salem, pero si se conservó así, desapareció con el artista Rube Pickman, que desapareció a principios de 1926. El libro está rígidamente suprimido por las autoridades de la mayoría de los países y por todas las ramas del eclesiástico organizado. La lectura tiene consecuencias terribles. Fue a partir de los rumores sobre este libro, del que relativamente pocos del público en general conocen, que se dice que R. W. Chambers derivó la idea de su primera novela, El Rey de Amarillo. La cronología. Al-Asif fue escrito alrededor del 730 después de Cristo en Damasco por Abdul al-Hazred, el árabe loco. Traducción al griego con el título Necronomicon a cargo de Theodoros Filetas en el año 950 después de Cristo.
El patriarca Michael lo prohíbe en el año 1050 después de Cristo, el texto griego. El árabe se ha perdido. En 1228, Olaus traduce el texto griego al latín. Las ediciones latina y griega son destruidas por Gregorio IX en 1232. En los años 1400 aparece una edición en letras góticas en Alemania. En los años 1500, el texto griego es impreso en Italia. En los años 1600 aparece la traducción al castellano del texto latino.